La información de último momento habla de que la ministra Cecilia Pérez, en compañía de una comitiva, se accidentó. Tuvo un aterrizaje forzoso esta aeronave que la transportaba. Esto pasaba en el aeródromo. Vamos a establecer contacto ya con el comisario César Portillo, que tiene más detalles acerca de lo que ocurría. Comisario, ¿cómo estás? Muy buenas tardes para el SNT. Rolando Rodi y Amalia Cutillo te saludan. Muy buenas tardes a la audiencia, a las órdenes, en lo que pueda ser útil. Bueno, comisario, queríamos saber detalles de este percance aéreo, qué hora ocurrió, cuáles son las informaciones que manejan. Sí, efectivamente, hoy a las 09:30 horas aproximadamente, ¿verdad? La avioneta que está trasladando a la señora Cecilia Pérez, la ministra de Justicia y Trabajo, ¿verdad? Al aterrizar en la pista del aeropuerto de Itaipú, presentó averías del neumático lado derecho, perdiendo el control de la aeronave, ¿verdad? Saliendo de la pista, embistiendo por la valla de protección. A raíz del percance, los ocupantes de la aeronave, la señora ministra y su custodio oficial, primero Ramón David Samaniego, suboficial inspector Ricardo Isaac Cerdín Cuellar, piloto Nicanor Alfredo Franco y William Martín Orué Román, fueron rápidamente auxiliados, siendo trasladados al hospital de la Fundación Tesain, ubicada en Ciudad del Este. Los mismos se encontraban conscientes y no presentaban lesiones de gravedad. 5 personas entonces en total, comisario, eran las que iban a bordo. Así mismo, señora, así mismo. Y gracias a Dios que ninguno de ellos tuvo lesiones de gravedad. Ellos fueron rápidamente auxiliados ya por los bomberos antes de ser trasladados. Así mismo por el agente de Itaipú. Tengo entendido que uno de los ocupantes sufrió cortes, comisario. Efectivamente, así mismo se habló, pero no es nada grave, no es nada de gravedad. Bueno, entonces una de las hipótesis es la avería en este neumático. Sería el delantero, ¿verdad? Así mismo, señora, así mismo. Bueno, comisario, muchísimas gracias por su tiempo. El comisario César Portillo, entonces, dándonos la precisa con respecto a este accidente aéreo en el cual iba la ministra en compañía del piloto y copiloto. El piloto identificado como William Martínez, el copiloto Nicanor Franco y el custodio oficial Ricardo Servín. Afortunadamente, todos fuera de peligro fueron trasladados hasta el hospital de Tesain en el área 2 de Ciudad del Este y están bajo observación médica. Aparentemente la ministra tuvo algunos golpes a consecuencia del cinturón de seguridad que tenía puesto Rolando. Recordemos que ella se trasladaba hasta la capital del Alto Paraná para participar de la inauguración del Palacio de Justicia de Ciudad del Este. Esa es la actividad de la que iba a participar esta mañana la titular de la cartera de Justicia y Trabajo, y a su llegada se produjo este percance aéreo. Reiteramos, ella, como decías Amalia, se encuentra bajo observación, pero no sufrió lesiones de consideración, de acuerdo a las informaciones que se tienen. Esta es la información de último momento entonces con respecto a la ministra Cecilia Pérez, que por supuesto pasó un gran susto en compañía de toda esta comitiva. Vamos a tratar de conversar con ella. Por el momento no está atendiendo el celular. Entendemos que está siendo inspeccionada por los médicos ahí en el sanatorio Tesain. Así quedó la aeronave en la que viajaba la ministra Cecilia Pérez junto a los integrantes de su comitiva. Esto reiteramos que ellos fueron auxiliados por el personal del aeródromo de la Itaipú Binacional, al igual que los bomberos también, quienes la trasladaron rápidamente, sí, al igual que los demás integrantes de la comitiva hasta el sanatorio Tesain. Está Luis Gavilán trabajando en vivo y en directo también para actualizarnos con relación a esta situación. Luis, ¿cómo te va? Buenas tardes. Buenas tardes.
Bastante bien, compañeros, un saludo cordial para ustedes, para nuestros televidentes. Nos encontramos aquí frente al sector de urgencias de la Fundación Tesay en el Hospital del Área 2 Ciudad del Este, donde a estas horas tanto la ministra como el piloto, el copiloto y el custodio de la misma se encuentran estables bajo observación médica. A la ministra Cecilia Pérez le han realizado varios estudios, esto simplemente para tratar de descartar lesiones internas. Más que nada fue un susto, explicaban los responsables del aeropuerto que aquí se destaca la habilidad del piloto que estaba al mando de esta aeronave, una avioneta Cessna, porque de lo contrario estábamos hablando de una tragedia, decían los entendidos en la materia. Ahora, hablamos recién con los responsables de la Fundación Tesay, la gerente médico, en este caso la doctora Ruth Sayas. Ella descarta absolutamente que exista gravedad en las lesiones de estas personas que más que nada por precaución fueron trasladadas de inmediato gracias al auxilio de los bomberos de Itaipú, porque esto se produjo en el predio del aeropuerto de Itaipú a las 9:50 aproximadamente. Así es que vamos a escuchar el parte médico en relación a estas personas que se encuentran aún aquí bajo observación en la Fundación Tesay. La importancia de comunicar a tiempo y en forma adecuada es algo muy importante para todos. Ellos están todos estables. Acá les presento a la doctora Ruth Sayas, que es la gerente técnica de la Fundación Tesay, que va al informe técnico médico. Y lo más importante en este momento es decir es que la destreza del piloto fue la que evitó una calamidad realmente. Así que en este momento dar gracias a Dios que esto no pasó a mayores. Bueno, doctora... Buen día. Bien, tanto la ministra como sus acompañantes están en buenas condiciones, están fuera de peligro, presentaron lesiones menores y están en plan de alta. Están todavía acá en observación, pero están en plan de alta. ¿La ministra queda internada, la ministra? Está en observación. Antes de su alta. ¿Qué tipo de lesiones recibieron ellos? Sí, se practicó todos los estudios necesarios de control al ingreso acá a la urgencia. ¿Qué tipo de lesiones sufrieron? Son lesiones menores los que sufrieron todos. Ninguna lesión que comprometa la vida, ninguna lesión a un órgano vital o similar. ¿Los 4 quedan internados solamente la ministra? Los 4 están en observación en plan de alta. ¿Ellos fueron sometidos a una tomografía todos? Fueron sometidos a todos los estudios que fueron necesarios para ver las lesiones que pudieran tener. Todos salieron en general normal, salvo uno de ellos. ¿Su nombre, doctora? Yo soy la doctora Ruth Sayas. Ruth Sayas. Bueno, así como en todo, es muy importante en estos momentos, yo creo que más que una persona tuvo en algún momento estas situaciones, aclarar que las contusiones son normales en este tipo de accidentes. Y así como estaba diciendo la doctora Ruth Sayas, lo más importante es que ningún órgano vital fue lesionado. Se hacen los estudios, como explicó ella, de las radiografías simples, se hacen los estudios de tomografía craneal, que es lo más importante, que en estos casos nosotros tenemos que analizar si es que hubo alguna hemorragia en algún órgano interno, en alguna cavidad interna, y si hay algún comprometimiento de órganos que pongan en vida y en riesgo la salud de las personas. En este caso, gracias a Dios, no fue el caso. Así como dije, la destreza del piloto, del comandante que estaba manejando y piloteando la aeronave, fue la que evitó esta calamidad. Es el que tuvo una fractura en el tabique nasal y en 2 huesos en la mano, y él está siendo tratado por los especialistas de traumatología y otorrinolaringología. Bueno, también el doctor Wittinger, que es el gerente de la Fundación Tesay, hablaba de la destreza del piloto a la hora de controlar la situación. De lo contrario, estábamos hablando de una verdadera tragedia. Él sí sufrió lesiones en el tabique nasal y se encuentra estable, decía. Hay que destacar, él se llama William Martínez, el piloto de esta aeronave, el copiloto Nicanor Franco, y el custodio es Ricardo Servín. Y como ya todos conocemos, la ministra de Justicia, Cecilia Pérez, también estaba en esta aeronave. Reiteramos, a estas horas ya se encuentran en plan de alta
esperando otros resultados que son normales cuando existen este tipo de contusiones en el accidente. No pudo participar finalmente de su cometido. Ella venía para formar parte de la inauguración de la sede, la nueva por cierto, en el kilómetro 9 del Poder Judicial de Ciudad del Este. No pudo ser. 9:45, 9:50 aproximadamente se produjo el percance, este incidente en el interior del aeropuerto de la Itaipú Binacional en Hernandarias, compañeros. Luis, ¿se sabe si algún familiar ya llegó hasta ahí, ya sea de la ministra o de quienes la acompañaban? No pudimos observar. Sí, ciertos funcionarios de justicia que han llegado aquí ingresaron para interiorizarse de la situación, pero familiares, al menos de la ministra, de los demás tripulantes, no hemos observado aquí en la Fundación Tessain y compañeros. Bueno, nos imaginamos que como se encuentra en plan de alta, inmediatamente van a viajar a la capital una vez que dispongan las autoridades médicas allí de la Fundación Tessain, Luis. Totalmente, sería muy interesante corroborar esta información, preguntar a los médicos qué recomiendan en estos casos, si se tiene que dar de manera inmediata, están en condiciones o tienen que quedarse aquí a reposar, esperar a que pase el día para poder tomar distancia, si lo pueden hacer en un avión nuevamente, si tienen que hacerlo por tierra. Todo eso vamos a consultar porque nosotros vamos a montar guardia con los médicos que están ya en ese plan justamente de alta, y me parece muy oportuno requerir de esta información, si están en condiciones de viajar, ya sea por tierra, por aire ahora mismo, o deberán de esperar un tiempo más. Para ubicarnos un poco, Luis, el lugar donde ocurrió el accidente está en Hernandarias, tengo entendido, ¿no? Sí, dentro del predio de la Itaipú Binacional. La Itaipú Binacional tiene su propio aeropuerto. Rápidamente se reaccionó porque están allí los bomberos de la Itaipú Binacional. Como es lógico de suponer, en cada aeropuerto se tiene que tener de esta infraestructura. Ellos reaccionaron muy rápido. Ustedes pueden observar en los vídeos, la fotografía, cómo enseguida llegaron los vehículos de los bomberos que están preparados para este tipo de situaciones. Inmediatamente auxiliaron a las víctimas. Y en la ambulancia de la Itaipú Binacional, que en realidad utilizaron 2 ambulancias, según me comentaban recién, trasladaron a estas personas hasta la Fundación Tessain. Todo fue muy rápido porque la Itaipú tiene una buena dotación en cuanto a infraestructura, equipamientos y profesionales preparados para este tipo de situaciones, Rolando. Seguramente más adelante ya vamos a escuchar el testimonio tanto de la ministra como del piloto, pero posiblemente hizo alguna que otra maniobra como para evitar que sea peor este aterrizaje, ¿verdad? Totalmente. Recién justamente escuchábamos las declaraciones del doctor Wittinger, que justamente ponderaba esta situación. También pudimos hablar con responsables del aeropuerto fuera de cámaras y ellos decían de que efectivamente aquí se destaca la labor a la hora de enfrentar la situación del piloto William Martínez. Reiteramos, William Martínez se destacó y realmente hizo una maniobra importante para evitar que esto termine en una tragedia. No se tiene informaciones con relación a esa aeronave, Luis, si es una aeronave que se utiliza con frecuencia para traslado de los ministros. No se llegó a proporcionar ninguna información al respecto. Todavía no, pero aparentemente fue fletada. Es una aeronave que corresponde a un sector privado, evidentemente, que suele fletar esta aeronave para este tipo de traslados rápidos de distancia corta, de entre 50 a 55 minutos, hablamos de 350 kilómetros, pero vamos a corroborar efectivamente esa información que manejamos de manera extraoficial, que se habría fletado esta aeronave para poder trasladar el día de hoy a la ministra a fin de que participe de este importante evento que se lleva a cabo hoy aquí en Ciudad del Este. Y en la cuenta de Twitter también del Ministerio de Justicia ya confirman y hablan de que un percance en el aterrizaje de la aeronave en el que iba la ministra Cecilia Pérez a Ciudad del Este. Se confirma que la Secretaría de Estado, al igual que los demás tripulantes, se encuentran en buenas condiciones. Este era entonces el tuit con respecto a la situación de la ministra. Exactamente, vamos a hablar de esto más adelante, seguramente ya con la ministra, para saber también detalles con relación
a lo ocurrido dentro de la aeronave y por supuesto vamos a volver también con Luis desde la capital del Alto Paraná. Luis, muchas gracias por este